Michelangelo Merisi da Caravaggio nació en Milán el 28 de septiembre de 1571. Vivió apenas 39 años y su carrera artística duró acaso 15 de ellos. Pintó relativamente poco y tuvo una vida bastante accidentada. A pesar de ello, Caravaggio logró consolidarse como uno de los artistas más destacados en toda la historia del arte. Exponente inigualable de la pintura barroca, su impacto fue tal que dio lugar a un movimiento bautizado como Caravallismo. Aún en nuestros días, afamados cineastas y pintores reconocen su influencia en ellos. Después de casi 50 años, la obra de Caravaggio regresa a México para engalanar las salas del Museo Nacional de Arte, y para adentrarnos en el universo de Caravaggio, se encuentra con nosotros Abraham Villavicencio. Él es el curador de la exposición y nuestro guía en este nuevo México. Abraham, ¿qué dirá uno frente a una obra así de maravillosa como la que tenemos aquí ante nosotros? De un pintor extraordinario, creo que en casi todos los sentidos, ¿no? Pues sí, es una verdadera oportunidad única la que tenemos al contar con una pieza como esta en México. Hacía 46 años que no venía un Caravaggio a nuestro país y es la segunda ocasión que tenemos una pieza de este artista, con el plus que es una pieza que sale de Italia. Es la primera vez que hay un Caravaggio italiano en México y bueno, que viene de una de las colecciones más antiguas de Roma, pertenece a los museos capitolinos, y esta colección se conformó a lo largo de varios siglos, pero tiene además la particularidad que de alguna manera heredó la antigua colección del Cardenal del Monte. El Cardenal del Monte fue quien compró este cuadro, quien fue el mecenas de Caravaggio a principios del siglo XVII, y prácticamente el poder y las conexiones públicas que tenía el Cardenal del Monte impulsaron a Caravaggio para emprender esta gran trayectoria dentro de la ciudad de Roma, acercarlo a las familias más destacadas que le hicieron también encargos para tener dentro de sus capillas familiares. Entonces, pues esta pieza es prácticamente el inicio de la historia de Caravaggio. Esa es la obra que pudiéramos decir marca el parteaguas en la vida de Caravaggio y que de alguna manera lo perfila ya como esta gran figura de principios del siglo XVII. Como casi todos, Caravaggio empezó pintando flores y frutos en el taller de Giuseppe Cesari, pero pronto comenzó a destacar por su originalidad, su preocupación por capturar fielmente la vida humana, con todas sus imperfecciones, su juego de luces y sombras, el tenebrismo, sus musas mundanas. Todo ello hacía de Caravaggio un pintor bastante adelantado a su época. Un paso de sus maestros manieristas al primer naturalismo de Caravaggio. Sí, es una obra bastante singular porque sus innovaciones quizá no son tan evidentes en lo plástico, que las tiene. Si nos detenemos a observar con detalle las plumas del sombrero o tratamos de ver, ¿no?, cómo Caravaggio prácticamente no requiere de contornos, esto remite a la tradición veneciana porque es un pintor muy colorista en este momento. Y en Roma trabaja dentro de dos talleres. Trabaja en el taller de Lorenzo Carli y en el taller de Giuseppe Cesari, el Cavalier d'Arpino. Y este dato es importante porque la pintura está realizada sobre una pintura previa, es decir, es una tela utilizada en dos ocasiones. Están un poco divididos los especialistas porque hay quienes afirman que había una virgen debajo. Exactamente, la Madonna que está debajo probablemente sea del Cavalier d'Arpino, mientras que otros dicen no, es Caravaggio formado en la tradición manierista, porque además Giuseppe Cesari es uno de los grandes exponentes del manierismo romano, y de los últimos además, ¿no?, porque ya está agotándose, ¿no?, para ese momento. Entonces, pues bueno, no es tampoco descabellado suponer que Caravaggio tiene una etapa manierista, ¿no? Y el último manierismo, el manierismo de 1550 a 1590, tiene estas inquietudes. Por un lado, tratar de superar este legado que habían dejado los maestros considerados perfectos, y por otro lado, alcanzar el ideal, buscar el ideal, ¿no? Entonces, esto hizo que se distanciaran, ¿no?, de la vida cotidiana, de la naturaleza material, ¿no?, y que su universo de formas estuviese siempre remitiendo
a este mundo de ideas, este mundo perfecto, y que las esculturas romanas fueran sus modelos, ¿no? Entonces, en esto Caravaggio hace el giro, porque Caravaggio detiene esta práctica de observar esculturas y de pintar entelequias, ¿no? Y vuelve los ojos, ¿no?, a la naturaleza, a ver las cosas más elementales, más ordinarias del mundo, y ahí es en donde funda él, de alguna manera, la tradición naturalista. Como casi todo gran artista, Caravaggio tuvo una vida bastante agitada. Era conocido por su gusto para los golpes, para la reyerta. No por nada, hay quien le llama el chico malo del barroco. Esta obra incluso a mí me da la impresión, sin ser un conocedor como tú, de que tiene mucho de pícaro, ¿no? Tiene mucho de pícaro y tiene mucho de cierta postura, ¿no?, que Caravaggio adopta también para hacer juicios, ¿no?, qué ocurre en la sociedad de su entorno, porque es una pintura que, bueno, se desarrolla toda ella en el juego de miradas entre la gitana que se acerca a leerle la mano a este joven, el hombre que está erguido, muy soberbio, ¿no?, y de alguna manera no solo correspondiendo a la mirada, sino podemos notar este gesto de altanería, que él prácticamente se ve como el seductor de la escena. E ingenuamente cae, ¿no?, víctima de su propia soberbia, en un asalto. El anillo, ¿no? Exactamente, en un asalto. Ella le toca las líneas de la mano y cuando él está atrapado en la mirada, ella le desliza sutilmente el anillo. Dista mucho de la visión perfecta, sin pecado, del neoplatonismo. Claro. Esta es la observación de una conducta humana normal y natural, digamos. Normal y natural, y de alguna manera es escandalosa, porque este cuadro es también muy importante en la iconografía, porque es la primera ocasión que se pinta este tema. Ese cuadro es una obra muy llana, muy ordinaria, muy cotidiana, que está de alguna manera cuestionando esa figura masculina, por el contrario, dignificando, ¿no?, a la imagen de la gitana, llevándola a los lienzos, y que ya en esto, insisto, ¿no?, podemos nosotros ir notando cómo se anuncia lo que Caravaggio más adelante haga. No va a ser la única ocasión que utilice gitanas, no va a ser la única ocasión que utilice prostitutas, ¿no?, pero sí la primera. A pesar de que nunca visitó la Nueva España, su influencia sí llegó hasta nosotros. Al salir de Roma, vivió en Nápoles, Malta y Sicilia, todos dominios de la corona española en ese tiempo. Las rutas comerciales lo pusieron de moda en Sevilla y de ahí llegó a la Nueva España. De modo que su rastro está presente en obras públicas y privadas de las colecciones mexicanas. Hombre, mi querido Abraham, qué bueno que nos abriste la puerta de esta gran exposición para que podamos apreciar la vida, los alcances de un artista de dimensiones gigantescas como lo fue el maestro Caravaggio. Así es. Y que afortunadamente la tenemos aquí en el Munal. Que la tenemos en aquí, la Ciudad de México. Que es de verdad extraordinario que tengamos una pieza de Caravaggio. A veces nos preguntan, ¿por qué solo un cuadro de Caravaggio?, ¿no? La respuesta es muy sencilla, porque de Caravaggio hay 57 piezas en el mundo. Nada más 58, perdón, me comí una, 58 piezas, ¿no? Hay un rango de otras 20 que la verdad se duda, están muy divididos. De 58 hay una confirmación que son obras de Caravaggio. O sea, es un gran privilegio contar con una. Segundo, ya una en 58 ya no parecen pocas, ¿no? Que muchas de esas pinturas están en retablos en las iglesias para las cuales fueron, que no se pueden mover porque son retablos de mármol o están empotradas en la pared, ¿no? Entonces no van a salir. Y tercero, porque las obras que hay en museos, y más los museos italianos, son patrimonio de Italia. Entonces, toda proporción guardada, pero es como si dijéramos, México va a prestar solamente una pieza de arte prehispánico y va a prestar la Coatlicue, ¿no? Así de importante es tener un Caravaggio, ¿no?, claro, en México, porque son piezas que difícilmente salen, ¿no? Difícilmente salen, que implicó mucho tiempo de gestión y que, pues, simplemente después de 46 años, ¿no?, pues algo indica que no es tan sencillo, ¿no? Claro, como esta que salió de los museos capitolinos de Roma y que afortunadamente vino a dar al Centro Histórico. Al Centro Histórico de la Ciudad de México, aquí en el Museo Nacional de Arte. Abraham, te felicito y te agradezco. Muchas gracias. Muchísimo gusto.
La obra de Caravaggio representa sin lugar a dudas un momento culminante de la pintura universal. No hace falta ser experto para apreciar su realismo, sus claroscuros, su teatralidad. Gracias al Museo Nacional del Arte, podremos apreciar la evolución estética de un artista inigualable a través de una exposición que combina lienzos originales del artista con experiencias multisensoriales de su obra. Es una fortuna que hoy haya vuelto esta oportunidad para quien quiera disfrutarla en este nuevo México.